Vamos a continuar viendo la parte de PHP. Vamos ahora a hablar acerca de las sentencias de control. Para eso vamos a crearnos una nueva carpeta. Vamos a darle clic en la parte blanca y le hacen clic a crear nueva carpeta y le vamos a poner clase 4. Y en este clase 4 vamos a crear un nuevo archivo. A ese nuevo archivo le vamos a poner estructuras.php. Y en este caso no vamos a colocar HTML5, solo vamos a poner código PHP. Vamos a empezar a colocar código PHP y vamos a empezar a ver en este caso las sentencias de control. Las sentencias de control que ustedes ya conocen son básicamente las que permiten crear pequeñas interrupciones o digamos condicionantes dentro del código y procesos repetitivos. Vamos a ver la diferencia de utilizarlas en otros lenguajes de programación a diferencia de cómo funcionan en el caso de PHP. La primera sentencia que vamos a ver es la sentencia if, y las diferentes sintaxis que podemos utilizar para la sentencia if es primero if, condición y sentencia. En este caso, esa es digamos la manera más práctica de poderla utilizar. Ustedes colocan en ese caso if y una condición nada más y en la misma línea colocan la sentencia que se quiere ejecutar. Esa es la manera más simple de poder utilizar la sentencia if. También podemos utilizar en ese caso la sentencia if un poco más completa. Le podemos colocar if condición, abrimos llaves y colocamos acá dentro de las llaves colocamos un grupo de sentencias y podemos agregarla con un else y agregarle también en ese caso grupo de sentencia. Esa sería, digamos, la otra manera de utilizar la sentencia if, que es también otra forma un poco más completa. Si queremos utilizarla con condiciones y utilizando en ese caso el else, esa sería otra manera de hacer uso de la sentencia, de esa sentencia que sería en ese caso la sentencia if. Y también podemos utilizar la sentencia if de una forma más completa, en su sintaxis más completa. Podemos ponerle if, en ese caso, condición 1. Abrimos llaves y adentro de esta vamos a colocar un grupo de sentencias. Y luego abajo podemos colocar un else if unido y colocar de nuevo una condición 2. Colocar de nuevo un grupo de sentencias, otro else if y una condición 3 y colocar en ese caso un grupo de sentencias. Esa sería la otra forma de utilizar la sentencia if, haciendo uso en ese caso de esas opciones. Y luego en la parte de abajo
Vamos a terminar los comentarios para poder colocar algunos ejemplos. Bien, entre los ejemplos vamos a poner siempre, por ejemplo, la variable $B1 va a ser igual a un valor que venga a través de la sentencia, perdón, de la URL que se va a llamar B1, y en el caso de que esta no venga, le colocamos un valor por defecto que sería en ese caso 1. Ponemos un $B2, va a ser igual a lo que venga a través de la URL, le ponemos B2, y en el caso que no venga le colocamos valor de 1, y aquí ya podemos hacer el proceso de comparación. Ya le podemos colocar un if, básicamente la misma comparación que hicimos hace rato con el signo de condicional, el operador condicional, pero ahora vamos a utilizar propiamente la parte de la sentencia if. Entonces le ponemos si $B1 es mayor que $B2, entonces que imprima eco el mayor entre, y le colocamos $B1 y $B2 es 2 puntos, y le colocamos $B1 y le vamos a agregar de una sola vez el BR. En caso contrario, si eso no es correcto, ahí le decimos que el mayor es B2. Entonces ahí básicamente estamos comparando los dos valores, y lo que estamos haciendo es imprimiendo uno u otro, haciendo uso de la sentencia, en este caso de la sentencia if. Con eso ya tenemos listo cómo funciona en este caso la sentencia if cuando estamos trabajando con las expresiones, cuando la colocación de valores. Eso ya lo podemos colocar en la URL. Vamos al navegador, y en el navegador le colocamos clase 4, y ahí le damos donde dice estructuras. Como no le hemos enviado los valores, tenemos que colocarlo en la parte de arriba. B1 igual a 30, por ejemplo, ampersand B2 igual a 20, por ejemplo. Vean, ahí hace proceso de comparación. Entonces ya funciona la parte de la sentencia if para valorar en ese caso las condicionantes. Ahora, esto mismo que tenemos aquí lo podríamos haber colocado en una sola línea. Como solamente es una instrucción la que se está ejecutando, no es necesario que nosotros coloquemos toda la sintaxis completa, porque ahí estamos haciendo uso de la sintaxis completa. No es necesario que coloquemos toda la información. Como le vamos a ejecutar una sola instrucción, podemos
por ejemplo, colocar esta información. Se lo voy a poner aquí como comentarios para que vean el if en una sola línea. Le vamos a poner if en una sola línea y vean cómo va a quedar. Entonces le pongo la condición if y en lugar de las llaves colocamos de una sola vez el echo, quitamos el punto y coma, colocamos en ese caso el else, quitamos las llaves, colocamos el echo mayor que or. Así quedaría en una sola línea. Ponemos el if si B es mayor que B2, B1 es mayor que B2. Ponemos el echo para que imprima el valor. Caso contrario, ponemos el echo para que imprima el otro valor. Y así es como lo podríamos colocar en una sola línea. Eso es si en el caso de que solamente vayamos a ejecutar una sola instrucción. Entonces se coloca en ese caso el if partiendo de la definición que teníamos previamente y lo agregamos a una sola definición de una línea. Ahora bien, aquí también podríamos evaluar en el caso de que los valores sean iguales. Si los valores son iguales, podemos agregar aquí un else y unido, le ponemos el if y le agregamos si $B1, si $B2 es mayor que $B1, entonces aquí le ponemos que el mayor es B2 y en caso contrario le ponemos un echo y le decimos los valores son iguales. Ahí tenemos en ese caso la definición de los valores son iguales. Digamos es la misma expresión pero ahora colocada de una manera un poco más completa, porque pues tenemos dos líneas, dos condicionantes. Está la condición 1 y abajo aparece la condición 2. Que ahí ya se muestra en ese caso, ya debería demostrar que los valores que nosotros estamos digitando son valores que son iguales, que son completamente iguales. Así es como funciona también el uso de la sentencia if con su formato un poco más completo. La diferencia es que el else if, en ese caso, si se dan cuenta, lo colocamos unido. Va unido dentro de la sintaxis, tenemos que colocar else if unido para que funcione la expresión que nosotros vayamos a agregar. Bien, con eso ya tenemos un ejemplo de cómo trabajaría en ese caso la sentencia if como tal. Veamos ahora cómo funcionaría la otra sentencia de control, es la sentencia while. Entonces le vamos a colocar entonces ahora en otro archivo, vamos a agregar ahora un ejemplo de cómo podríamos utilizar en ese caso el uso del while. ¿Okay? Así que vamos a guardar este archivo, nos vamos a crear otro documento. Siempre en clase 4 creamos otro documento que le vamos a poner números.php. Vamos a crearnos uno que se llame números.php. Colocamos código PHP y ahora vamos a ver la sentencia while. La sentencia while también tiene dos maneras de utilizarlo. Podemos utilizar el while, siempre colocamos una condición
colocamos una condición y una sentencia a ejecutar. Esa es la primera forma de utilizar la sentencia while. Podemos utilizar la sentencia while agregando en este caso una condición y adentro colocando en este caso el grupo de sentencias. Cuando son varias sentencias podemos colocar las llaves y agregar dentro de las llaves el grupo de valores que vamos a ejecutar. Veamos un ejemplo de cómo utilizar la sentencia while. Por ejemplo, si yo le coloco $i igual a 0 y luego le coloco while, acuérdense que while, la sentencia while sirve para ejecutar un bucle o ejecutar un conjunto de sentencias muchas veces. Entonces, si yo le pongo while que ejecute mientras i sea menor que 100 y después le pongo un echo y le colocamos entre comillas valor $i y colocamos un br, ¿qué pasaría si lo dejo así? Va a estar imprimiendo constantemente y de manera infinita. O sea, básicamente crearíamos un bucle infinito. El problema que se da en el caso de PHP, bueno, en el caso de cuando usábamos Java, era que en el caso de Java había un botoncito para detener. Entonces creábamos un bucle infinito y había un botoncito que permitía detener el script. Y si lo habíamos creado, pues podríamos sin ningún problema detener la aplicación. En el caso de PHP, no vamos a encontrarnos un botoncito para poder detener el script. En el navegador, si bien es cierto, el botón actualizar, ustedes le pueden dar clic en detener para que, digamos, detenga la petición, pero en el servidor se va a seguir ejecutando el script. Entonces, la única manera de poder detener un script con un bucle infinito es reiniciando Apache. Entonces, ya tenemos que trabajar con la parte del servidor web para que funcione. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre cómo colocamos esos scripts. También podríamos ocasionar en algún momento que el servidor se detenga. Si yo coloco ese script y lo ejecuto y el servidor se está ejecutando constantemente o está corriendo ese script constantemente, podría llegar a saturarse y por lo tanto podría detenerse. Entonces también podrían ser situaciones. ¿Qué hacemos acá para que la variable se incremente? Le ponemos, si quisiéramos imprimir los números pares del 0 al 100, ¿cómo quedaría? ¿Qué le tengo que hacer acá? De 2 en 2. Entonces, ¿cómo le sumo de 2 en 2? Más igual 2. Y ahí tendríamos, en ese caso, los valores impresos del 0 al 100, los números pares impresos del 0 al 100. Esa es una manera de imprimir números pares. O sea, lo pueden hacer de varias formas, pero digamos que esa es una forma a través de la cual pueden sacar dichos números impares. Si yo les pido en el examen que hagan ese script, esa sería una manera, ¿okay? Imprimir los números pares utilizando la sentencia while. Pero veamos ahora, bueno, lo vamos a ver corriendo. Tendríamos que quitar esta parte. Y aquí estaríamos dentro de números. Y vean, ahí se imprimen los números del 0 al... Bueno, se imprimen el número del 0 al 98. No incluye el 100 porque... Vamos a ver por qué no incluye el 100. ¿Cómo haríamos para que incluyera el 100? Solo imprime del 0 al 98. Le podríamos colocar menor o igual. Solo cambiamos aquí la expresión y le ponemos menor o igual.
y eso ya incluiría los números del 0 al 100. Otra manera de hacer el mismo ejercicio que acabamos de crear, eso depende cómo ustedes lo quieran hacer. Si lo voy a poner aquí abajo, si ustedes quieren hacer el mismo ejercicio, pero utilizando, por ejemplo, condicionantes, yo he visto en algunos exámenes que me los han colocado de esta manera. Sí funciona, solo que tiene más código. Lo vamos a poner así, le pongo un while y le pongo que se imprima mientras la variable i sea menor o igual que 100. Y acá adentro le colocan $i más, por ejemplo. Eso significa que se va incrementando de uno en uno. Y si le colocamos un if, acá le podemos colocar si $i porcentaje 2 es igual a 0, ¿qué significa? Si el resto de una división entera es igual a 0, si el resto de una división, de dividir un número x entre 2 es igual a 0, ¿qué significa? Que el número es par. Si el resto de dividir un valor cualquiera entre 2 es igual a 0, significa que el número es par. Entonces, esa es otra manera de generar la impresión de números pares. Si se dan cuenta, ahí combinamos en el uso del while, combinamos el while y el if. Pusimos el while en la parte de arriba y en la parte de abajo colocamos el if con las condiciones que deberíamos de agregar para la parte de la aplicación. Bien, ahora que ya tenemos colocado el uso del while, veamos la otra sentencia. Veamos la sentencia do while. Vamos a poner do while. ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia do while? Voy a poner esto con asterisco para que se vea, para que podamos colocar varias líneas de comentarios. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es la sintaxis de la sentencia do while? Le colocamos do, abrimos llaves y le colocamos aquí un grupo de sentencias y luego aquí colocamos el while y colocamos la condición. Ahí colocamos la condición. Entonces, esa es la manera de utilizar en ese caso el do while. Veamos aquí en esta misma un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Para aplicar el ejemplo, le vamos a agregar en ese caso siempre la sentencia do y dentro de la sentencia vamos a poner un while y le vamos a poner que se ejecute mientras la variable $i sea mayor o igual a 0. Y ahora adentro le vamos a poner un echo. Le vamos a poner valor $i y un br.
$i y le ponemos en ese caso un PR. Si lo dejamos así, sucede lo mismo. Se va a crear un bucle infinito. Como arriba, si se recuerdan, la variable i se quedó con el valor de 100 para que me imprima los valores hacia abajo. ¿Qué tendría que hacer? En lugar de sumarlo, tendríamos que restarlo. Entonces le ponemos $i y para que sea de uno en uno, le vamos a poner menos menos. Entonces eso imprimiría los valores del 100 hacia abajo. Eso imprimiría los valores del 100 hacia abajo. Veamos ahora en la parte de la aplicación cómo se ve. ¿Por qué? Ah, perdón. Bien, vamos a ver ahora en la parte del navegador. Entonces ahora sí ejecuto la parte de la aplicación. Vean que aquí me imprime los números del 0 al 100. Me vuelve a colocar otra vez los números del 2 al 100 en la parte de abajo. Y ahora empieza del 101 hacia abajo hasta llegar al 0. Porque vamos a ver por qué imprime 101. Eso no se quede en 100. Si se dan cuenta, aquí en el do while, aquí hace el proceso de ir, digamos, incrementando los valores antes de imprimirlos. Entonces, por ejemplo, imagínense que ahorita tiene 99, le suma 100 y pregunta si el residuo de dividir 100 entre 2 es igual a 0, ¿sí o no? E imprime el valor de 100. Cuando regresa, vuelve a preguntar, ¿es 100 menor o igual que 100? ¿Sí o no? Entra en ese caso dentro del bucle y le incrementa en 1. Se queda con 101. Lógicamente ya no imprime el valor par, porque el residuo no es 0, pero la variable i se quedó con 101. Por eso abajo empieza de 101 hacia abajo. ¿Okay? Eso es importante también ver dónde se coloca ese incremento. O sea, dónde va el valor de incremento. Si no, nos podría generar algún tipo de inconveniente. Fíjense que, de hecho, si cambiáramos de posición, pues tendría que dar un valor totalmente distinto. Bien. Lo que quiero que vean es que en el caso dentro de la sentencia do while, a diferencia del anterior, es que este do while con la sentencia while nada más tiene la característica de que al menos se ejecuta una vez la instrucción. Al menos se ejecuta una vez, en ese caso, la parte de la ejecución del elemento. Por ejemplo, si yo le coloco en ese caso un $i igual a -1, ¿qué creen que pasaría? Si yo le pongo $i igual a -1, ¿empezaría a imprimir desde? ¿Seguro? Ahorita le estoy poniendo que va a ser igual a -1. O sea, la variable $i va a tener -1. Imprimiría el valor de... Entraría e imprimiría el valor de -1. Y le restaría a -1, le restaría a -1 y quedaría -2. Y va a preguntar, ¿es -2 mayor o igual que 0? No, ¿verdad? Y el bucle ahí termina. ¿Okay? La diferencia es que el grupo de sentencias se ejecuta al menos una vez. Esa es la diferencia entre usar el while y el do while.
Si alguna vez ustedes quieren implementar una aplicación en donde necesitan que el do while, por ejemplo el bloque de sentencias, al menos se ejecute alguna vez por alguna razón, entonces mejor usen el do while. Ahora, si necesitan que la condición se verifique antes de entrar al bucle, entonces utilicen el while. Esa es la diferencia entre ambos. Ahora veamos el uso de la sentencia. Veamos el uso de la sentencia for. El formato o la sintaxis de la sentencia for es, le ponemos for y lleva una expresión inicial punto y coma, lleva una condición, punto y coma, y lleva una expresión de incremento o decremento, dependiendo de lo que querramos hacer. Y adentro lleva el grupo de sentencias. En la parte interna lleva el grupo de sentencias. Veamos el mismo ejemplo que teníamos en la parte de arriba, pero ahora hecho con la sentencia for. Le ponemos for y abrimos paréntesis y le ponemos $R igual a 1, punto y coma, y le ponemos que $R sea menor o igual que 100, punto y coma, y le ponemos $R más igual 2. Y adentro colocamos el bloque de sentencia. Aquí le falta el asterisco diagonal. Aquí adentro colocamos el bloque de sentencias y vamos a poner un eco valor $R y le colocamos en ese caso el BR. ¿Qué haría ese código? Así como está. ¿Qué haría ese código así como está? De dos en dos, pero ¿cuáles imprimiría? ¿Los pares o los impares? Imprimiría los impares. Empezando desde el 1, imprimiría el 1, imprimiría el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente hasta llegar al valor decimal. Es más fácil esta sentencia cuando los bloques de instrucciones que vamos a ejecutar tienen que ver con valores que incrementan. Si lo hacemos con el while, tiene más líneas de código, a diferencia de este que lo hacemos un poco más simple. Pero básicamente así es como imprimiríamos los números del 1 al 100. Hagamos un ejemplo un poco más práctico de esta parte. Utilicemos en la parte del HTML, ¿okay? para poder ver un poco esa parte de la interacción con la parte del navegador. Entonces vamos a crearnos un nuevo archivo
nos vamos a clase 4. Creamos un nuevo archivo y le vamos a poner tabla.php. Le vamos a poner tabla.php. Y en este tabla.php vamos a colocar HTML5 y le vamos a agregar tabla de multiplicar. Le vamos a poner tabla de multiplicar. Bien, en el caso de la tabla de multiplicar, lo que nosotros vamos a hacer es, en ese caso, dibujar una pequeña tabla, más o menos así. Vamos a colocar dentro de la tabla, vamos a poner el multiplicando. Le vamos a poner el símbolo. Le vamos a poner el multiplicador. Le vamos a poner el símbolo igual y el producto. Más o menos así va a ser la tabla. Entonces, eso es básicamente código HTML. Lo que vamos a dibujar acá básicamente es código HTML. Entonces, debemos de pensar en código HTML. Si voy a generar una tabla, ¿cuál es la etiqueta que utilizamos para las tablas? La etiqueta table. Entonces vamos a recordar un poco de esas etiquetas. Usamos la etiqueta table. De la etiqueta table, el primer elemento que vamos a agregar, ¿cuál sería? El encabezado. ¿Cuál es el encabezado? El T de head. Ponemos el T head. Después del T head, ¿qué sigue? Vamos a colocar una fila, que en ese caso sería el TR, y después del TR, si es título, THO. Y ahí vamos a poner, en ese caso, el título, que sería multiplicando. Le vamos a poner multiplicando. Ahí le ponemos multiplicando. Ponemos otro TH. Y aquí, ¿cómo hago para colocar un espacio en blanco? Si yo hago esto, no funciona. No. Los espacios en blanco se colocan con caracteres especiales o con una nomenclatura especial. Se le coloca signo de ampersand, NBSP, punto y coma. Ese es un espacio en blanco. Entonces ahí colocamos un espacio en blanco, después colocamos otro TH y pues colocaríamos el multiplicador. Ponemos otro espacio en blanco para el signo y luego pondríamos el producto. Veamos cómo se ve la tabla. Vamos a la parte del navegador. Y ya tenemos la tabla.
Vean, solo aparece multiplicando, multiplicador y producto, pero no aparece una tabla, solo parecería que son simples textos puestos de manera horizontal. ¿Cómo hago para ponerle borde? ¿Cómo hago para ponerle borde a esa tabla? Ajá, recuerdo del ciclo pasado. ¿Cómo hacemos para ponerle borde? Para que aparezca cuadriculado. ¿Perdón? Vamos a usar CSS. ¿Dónde pondríamos el CSS? ¿Cómo? Le vamos a poner borde, digamos, a cada celda. Entonces en la celda le pondríamos, para hacerlo más fácil, se recuerdan que había varias formas de colocar CSS. Uno era colocarlo en la misma línea, otro era colocarlo en un bloque style arriba de la aplicación, la otra colocar un CSS por aparte para poder agregar en ese caso la parte de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner el style en la parte de arriba, en la parte de la línea, le ponemos style y ahí le vamos a poner en ese caso el border. ¿Se acuerdan que le colocábamos border, 2 puntos, sólido, 1px y de color negro, por ejemplo? Entonces le ponemos black, punto y coma. Ese sería en ese caso el color de el borde, el color de las líneas. ¿Cuál es el color de las letras? Bueno, el color de las letras todavía no se lo agreguemos, solamente agregamos el color de las líneas. Guardamos y vamos a copiar. Esto no es buena práctica, pero la idea ahorita es nada más colocarle colores. Saben que la buena práctica es utilizar identificadores o utilizar clases para colocar estos elementos, pero pues vamos a ponérselos a todos en esta parte de acá. Entonces ahí ya tenemos que cada celda va a tener un borde sólido de un punto de grosor y de color negro. Con eso, en teoría, ya debería de tener líneas alrededor. Ya debería de tener líneas en la parte de la aplicación. Si le damos Enter, vean que ahí aparecen las 4 líneas. Ya aparecen generadas, en ese caso, en la parte de la aplicación. Ahora, ya que tenemos las líneas generadas, en esa parte de las líneas generadas, el siguiente paso es agregar el contenido de la tabla. ¿Cómo agregamos el contenido de la tabla? Con el tBody. Entonces aquí ponemos tBody. Ahí ponemos las etiquetas tBody. Y con eso vamos a agregar el contenido de la tabla. Lógicamente aquí lo que tendríamos que hacer sería empezar a colocar siempre un TR, colocar un TD e ir colocando cada una de los valores. Pero como ese es un proceso repetitivo, lo vamos a hacer en ese caso con PHP. Entonces colocamos aquí código PHP, colocamos código PHP. Y lo primero que vamos a hacer en el código PHP es que nos vamos a traer, en ese caso, la tabla. Entonces le vamos a poner $T, va a ser igual a lo que enviemos a través del get en una variable que se va a llamar T. En caso contrario que no venga, le vamos a poner el valor de 1. O sea, vamos a mostrar en ese caso la tabla del 1, en el caso que la tabla no venga. Y ahora, ¿con qué hacemos el bucle? ¿Lo hacemos con for o con while? ¿Con cuál queda mejor? Vamos a contar del 1 al 10. ¿Con cuál queda mejor? ¿Con el for o con el while? Sería más fácil con el for. Queda más limpio con el for. Entonces podemos utilizar en ese caso dentro del for, le ponemos que vamos a colocar
la variable i, que originalmente va a ser igual a 1, la variable i. Luego, después de eso, le decimos que ese sería el valor inicial, por eso se le coloca expresión inicial. Luego sería la condición sería que ejecute este bucle mientras la variable i sea menor o igual que 10. Y luego le decimos que en cada bucle, en cada iteración, la variable i se incremente. O sea, ya tenemos la sintaxis de lo que vamos a cargar. Y ahora calculamos el total. El total va a ser igual. El total va a ser igual a $t, que es lo que tenemos como la tabla que vamos a generar, multiplicado por $i. Ahí tendríamos, el total va a ser igual al $t multiplicado por $i. Y ahora empezamos a colocar el respectivo eco. Le ponemos eco y aquí adentro vamos a colocar en ese caso la generación de la tabla. ¿Con qué empezaría la tabla? ¿La fila? ¿Cuál sería la etiqueta? La etiqueta para una fila. ¿Es? ¿Cuál? ¿El? TD. No, el TD es la celda. ¿La fila con qué empieza? Con el TR. Entonces sería un TR. Luego le colocamos un TD, porque ahí vamos a agregar en ese caso la celda. Y ahí colocaríamos el $t, que sería en ese caso el multiplicando. Entonces le ponemos $td. Esto mismo lo copiamos y lo pegamos abajo. Y aquí le pondríamos el símbolo, que sería en ese caso la X. Luego lo copiamos y lo pegamos. Y le ponemos la I, que sería $i, para la variable que acaba de generar. Lo copiamos y lo pegamos. Y le ponemos el signo igual. Lo copiamos y lo pegamos. Y le ponemos el total. Y nos quedaría así. ¿Qué nos hace falta aquí abajo? Después de colocar la última celda, tendríamos que cerrar el TR. Y ahí nos quedaría de esa manera. Bien, probemos a ver si ahora funciona la definición de la tabla. Nos venimos hacia acá. En la URL no lo he grabado. Nos venimos hacia acá. Lo mostramos. Y vean, ahí aparece, bueno, aparece originalmente la tabla del 1. Para que nos muestre, en ese caso, una tabla diferente, le pongo la variable t y digamos la tabla del 5. Y ahí me muestra la tabla del 5. Pero ¿qué le faltan a las celdas de abajo? El borde no se ve. Entonces, ese borde no lo podemos ir a copiar del mismo que teníamos en la parte de arriba. Entonces, lo que hacemos es venir hacia la parte superior. Vamos a copiarnos esta línea de acá.
copiamos esta línea y nos venimos hacia la parte de abajo y se la ponemos a cada TD. Solo que vean en el TD qué es lo que pasa. Ven que aparece como de otro color. ¿Cómo hago para indicarle que las comillas son parte del string? Esto lo acabamos de ver hoy. ¿Cómo hacemos para indicarle que las comillas son parte de la cadena de caracteres? Con la diagonal. Entonces aquí nos venimos hacia la parte de la aplicación, le ponemos diagonal a este y le colocamos diagonal también a este para decir que esas comillas son parte de la cadena de caracteres. Entonces ahora vamos a copiar todo esto y lo pegamos justo a cada línea del TD. Ya nos quedaría así. Y eso sería en ese caso una combinación de lo que vimos el ciclo pasado con HTML, CSS y ahora combinado con PHP, para que más o menos vayan viendo que lo que pues, aprendimos el ciclo pasado lo estamos de nuevo implementando en la parte de web 2. Veamos ahora cómo se ve la tabla. Y la tabla se ve así. Vean, aquí aparece ya la tabla, la definición de la tabla. En esa parte de la definición de la tabla hay una, no sé si logran ver que los espacios están bien separados. Hay un espacio entre cada uno de los elementos bien separados. Ese es como un padding que tienen internamente en la parte de las celdas. Creo que, bueno, una forma fácil de quitárselo es que le pongamos cells spacing al table. Se vienen a la parte del table y aquí le ponen cell spacing. Vamos a ver si funciona. Igual 0. Déjenme ver si así es como lo mostraría. Sí, ahí aparece sin espacio ya. Pregunto, ¿cómo hago para ponerle color de fondo a la primera línea? Background color. ¿A dónde le pondría el background color? En el TR. Se lo podría colocar a cada TH. Podría hacerlo. Yo lo podría agregar a cada TH. Pero la forma más práctica de hacerlo es agregarlo a la parte de arriba, que sería al background. Entonces, al TR. Entonces le ponemos el TR. Le ponemos el style. Le ponemos el style igual. Y entre comillas usamos el background. Background-color. 2 puntos. Pongámosle color green. Y con eso ya le pusimos color de fondo a la primera fila. Vean, la primera fila ya tiene color verde. ¿Cómo hago para ponerle letras blancas? ¿Color? Color. Sería color, 2 puntos, white. Todo lo que no se les debería de haber olvidado del ciclo pasado. La parte del CSS. Ahora ya le pusieron color white y a eso les pondría en ese caso color blanco a las letras. Veamos cómo se vería ahora la tabla. Y ahí aparece colorcito. ¿Qué pasa si le quisiera colocar color de fondo a estas otras elementos de acá?
¿Dónde iría el background color? Si quisiéramos colocar color de fondo a cada uno de los elementos de la tabla, de las filas de la parte inferior, donde están los resultados. En el TR que tendríamos aquí, ¿verdad? O sea, aquí le pondríamos de igual manera background, style igual, y entre comillas ahí utilizaríamos la diagonal para decirle que son parte de la cadena de caracteres. Le colocamos background color, un color que combine con el verde. Amarillo, vamos a ver cómo queda amarillo. Pongámosle yellow, y el color de las letras, probemos cómo se ven blancas. Entonces diríamos amarillo para las letras, para el color de fondo, y tendríamos blanco para las letras. Veamos cómo se ve. No se ven. ¿Qué color le quedaría mejor a las letras? Celestes. Pongamos el celeste, creo que es algo así como el aqua. No, tampoco no se ve. Rojas. La vamos a poner rojas. ¿Perdón? Ah, el fondo, pongámosle celeste. Entonces pongámosle blancas, o siempre serían negras o blancas. Y al fondo pongámosle aqua. Ya se ve mejor. Si quiero que las letras estén centradas, porque ya aparecen todas alineadas a la izquierda, si quiera que aparecieran centradas, ¿cuál era el atributo para centrar las letras? Center. ¿Cómo? Align Center. Es algo parecido. Tendríamos que ponerle text-align center. Text-align center. Y eso haría que las letras queden centradas. Vean. Y ahí aparecen las letras centradas. Eso es lo que hace centrar las letras. Ahora necesitamos agregarle también un título. Necesitamos que aparezca como un título en la parte de la parte de arriba que diga cuál es el número de tabla que estamos colocando. Porque por el momento solo aparece que es la tabla del 5, o porque nosotros logramos ver en la parte de abajo el contenido. Pero la idea es que diga en la parte superior tabla del 5, tabla del 1, tabla del 2, tabla del 3, dependiendo de la tabla que nosotros vayamos a mostrar. Entonces, ¿cómo hacemos para poder agregar, en este caso, el número de tabla o colocar el título en la parte superior? Lo que hacemos es lo siguiente. Aquí en la parte del get, podríamos, solo quiero que vean cómo quedaría y si es correcto o no. Aquí le voy a colocar un eco. Y le voy a colocar un H1 y aquí le vamos a poner tabla del y le colocamos $T y le ponemos $H1.
Ahí le ponemos tabla del $T y ponemos $H1. Le ponemos, perdón, H1. Vean lo que sucede. Esto funciona. Si lo dejamos así como está, les va a funcionar, porque capturamos el número de tabla y nos va a aparecer como título el número de tabla. ¿Okay? Como texto o como código funciona sin ningún problema. Pero quiero que veamos el error que se da, pero ya en el interior del código. Porque de manera correcta el H1 no debería de ir ahí, ¿cierto? Porque ahí está el body, o sea, está el encabezado de la tabla, el cuerpo de la tabla. Entonces no debería de ir ahí. Sin embargo, el navegador trata de corregir ese problema, trata de solucionar ese problema colocando en ese caso la información en la línea que corresponda, en la fila que corresponda. Entonces, si se dan cuenta, si yo regreso ahora a esa parte de acá y le doy Enter, sí me aparece tabla del 5 arriba, ¿ok? Pero veamos el código fuente. Le voy a dar clic derecho, ver código fuente, y vean el código fuente donde aparece el H5, aparece acá, aparece el T-body y aparece el H1 en esta parte de abajo. Entonces, estructuralmente el HTML está malo, porque dentro del T-body no podríamos colocar un H1 porque en la estructura de la tabla lo que dice es que debería de ir un TR. Entonces, vamos a corregir ese pequeño detalle. ¿Cómo corregimos ese detalle? Vamos a regresar otra vez a la parte de la aplicación y vean, solo voy a seleccionar esas dos líneas. Vean, vamos a seleccionar justamente esas dos líneas que tenemos en la parte superior. Esas dos líneas que tenemos ahí las vamos a cortar, que justamente es la que está capturando el valor. Las vamos a cortar. Las vamos a cortar. ¿Y dónde tendríamos que poner el T-body, el H1? Pues tendríamos que poner en esa parte de acá. Entonces aquí voy a abrir código PHP. Y ahí adentro colocaríamos, en ese caso, las dos instrucciones. Nos quedarían así. Eso iría en la parte de arriba. Entonces ya nos quedaría un código más limpio. Eso significa de que yo puedo abrir código PHP las veces que yo quiera. Las veces que necesite, puedo estar colocando código PHP en la parte superior. Ok, veamos ahora cómo se vería. Entonces ahora si ejecuto el código, vean el código sigue estando igual, pero si me voy a la parte del código fuente, la semántica que tiene en ese caso el código ya es correcta. Voy a dar otra vez clic derecho, ver código fuente y vean la semántica ya es correcta porque aquí está en ese caso el H1 con el table en la parte superior, ya no lo colocamos en la parte inferior. Entonces eso es gracias a que hemos utilizado de manera correcta la semántica. Les pregunto, si quisiera que una fila apareciera de un color y otra de otro color, ¿se puede hacer? ¿Sí? Se lo voy a dejar de tarea. Okay. Traten de hacer que la fila 1, por ejemplo, la fila donde está el 5x1 aparezca de color aqua, por ejemplo, y la otra fila aparezca de color magenta. Una de color aqua y otra de color magenta. ¿Okay? Que vayan combinando entre color aqua y color magenta. Que vayan apareciendo las líneas de esa manera. Bien, ¿dudas con las sentencias de control? ¿No? Ok. Vamos a quedar hasta ahí y les voy a pasar lista.